de algo muy hermoso que es la visión. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu, espíritu es. Eso es cierto. A partir de ahora, la ciencia marcará un auge en la civilización moderna. Como tú lo has podido ver, no es lo mismo lo que pasó inclusive aún en el siglo antepasado o en el siglo pasado, a cómo la ciencia ha aumentado hoy en día. Esto significa que será una época en donde se medirá hasta dónde puede llegar la razón del hombre. La ciencia se desarrolla en base a la razón. En otras palabras, traído al contexto cristiano, la ciencia no es otra cosa que el desarrollo del alma del hombre. No obstante, la fe no es una ciencia basada en la razón. Como todos sabemos, la fe no está basada absolutamente en la razón. Es por eso que no se descubre ni se desarrolla en base a la razón. Aún así, muchos cometen el error de considerar la fe como un mecanismo del alma, de la razón y de la ciencia. La fe no tiene nada que ver ni con el alma, ni con la razón, ni con la ciencia. La fe es cuestión del espíritu. Algunos modernos y teólogos intentan explicar la fe desde el punto de vista de la ciencia. En este intento fallido, llegarán a la conclusión de que la Biblia es un mito muy antiguo. Esto es un grave error. La Biblia, que relata episodios de encuentro entre Dios eterno y el hombre temporal, no puede ser considerada como un objeto de análisis académico. La razón adquiere conocimiento a través de los sentidos, es decir, comprendemos, perseguimos y sistematizamos los objetos a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero Dios habita en el mundo espiritual que está por encima del mundo sensorial, de manera que resulta imposible conocer, percibir a Dios por medio del alma. Solo es posible conocer a Dios a través de la parte espiritual. Tú no puedes conocer a Dios si no es a través de tu espíritu. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Siempre nos preguntamos eso y siempre nos decimos cómo puede una persona mortal, infinita, conocer a alguien infinito y que es espíritu. Primero podemos conocer y creer en Dios por medio de nuestro espíritu. La vida cristiana se lleva a cabo en el espíritu, no en el alma. Nuestro espíritu no vive de la razón, sino de las inspiraciones divinas, es decir, de la visión que nuestro Padre Celestial nos da. Es por eso que la vida cristiana no pertenece a un plano racional ni carnal, sino a un plano totalmente espiritual. El mundo espiritual abraza al mundo racional. El mundo racional ocupa apenas una porción muy pequeña de lo que es el mundo espiritual. La vida cristiana consiste en comprender y creer en la palabra de Dios mediante la revelación espiritual, para luego recibir la salvación, quebrantar la carne y ministrar su vida mediante el alma. Segundo, podemos ver el mundo espiritual cuando nacemos de nuevo, en agua y en el Espíritu Santo. No es que el Espíritu mismo pueda conocer el mundo espiritual. El hombre posee espíritu, pero para llegar al conocimiento del mundo espiritual, tenemos que nacer de nuevo, en agua y en espíritu, tal como nos dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. El Espíritu Santo mora en nosotros, y una vez que aceptamos a Jesús y recibimos el perdón de nuestro pecado, es ahí cuando comencemos a creer que la Biblia es la palabra de Dios. No es que comprendamos la Biblia, sino que creemos y nos queda el margen de la duda en cuanto a la creación, la división del Mar Rojo, el nacimiento virginal de Jesús, el milagro de los 5 panes y 2 peces y la resurrección de Jesús, pasado 3 días de su muerte en la cruz. Toda aquella palabra que uno no puede comprender
por medio de la razón y de los sentidos, tenlo por seguro que es revelada de tal forma que uno comienza a creer como si lo viera y a escuchar en forma directa. De esto se trata el mundo espiritual. El mundo espiritual es el mundo de la fe. Por lo tanto, la fe tiene que ligarse con el espíritu de una forma pura. Este principio también se manifiesta en otras religiones por la simple existencia de Satanás, pero él no se comporta como Dios. Dios existe en sí mismo, mientras que Satanás es una criatura o un ángel caído de Dios. Aquí, el principio espiritual es algo general. Los budistas están ligados con el espíritu de vida de Buda, mientras que los musulmanes están ligados con el espíritu de Mahoma, y lo mismo sucede con las herejías, es decir, los seguidores que están influenciados por el espíritu del líder. La fe permanece al mundo espiritual, por ende, no lo percatamos con nuestros ojos físicos por ejercer una influencia en el plano espiritual. En cierta oportunidad, una persona que había sido discípulo de un grupo sectario dijo que creía que su líder era un super salvador, pues lo vería revelarse en sueños y en visiones. Uno de los sueños, mientras él comía, repentinamente apareció el líder y al tocarle la cabeza le dijo: difícilmente puede ser un dragón, pero si una gallina, ser fiel como eres. Esto lo llevó a pensar que él era Dios. Ellos dicen: vengan y crean, y así recibirán revelación. Además, dan testimonio de lo que han visto. Esta clase de manifestaciones es muy frecuente, no solamente en los grupos sectarios, sino también en otras religiones, porque hay un espíritu que ejerce su poder, los hace creer que esa es la verdad, pero termina en los caminos de perdición. La lucha en la fe es una lucha espiritual, de manera que resulta innecesario argumentar en contra de las teorías que presentan los grupos sectarios. No es cuestión de discutir cuestiones teológicas para que ellos retornen. En caso es de que la fe fuera una cuestión de alma o de la carne, sería posible producir un cambio en ellos. Sin embargo, la fe es espiritual y por consiguiente no es posible persuadirlos con teorías teológicas. Tercero, podemos echar fuera el espíritu maligno por medio de ayuno y de oración. ¿Cómo podemos echar fuera el espíritu que ha atado a una persona? Es posible por medio del ayuno y de la oración. En algunas versiones de Mateo 17:21 dice que Jesús le contó a los discípulos: esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de ayuno y de oración. El apóstol Pablo dijo: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Debemos recordar que la palabra que sale de la boca de las personas que siguen a ciertas sectas no son palabras naturales, sino que están influenciadas por espíritus inmundos. Es recomendable evitar hablar de ciertas cuestiones con ellos. Tito 3:10-11 dice: al que causare división, amonéstale 2 veces y después evítalo, pues está seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Segunda de Juan 1:10-11 nos advierte: si alguno le visita y no lleva la enseñanza, no le recibas en su casa ni le des la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Hay quienes dicen que tienen de malo hablar con ellos, pero la fe es espiritual, de manera que sientes mejor evitar la influencia de esta clase de espíritus. Anuncia el mensaje del Evangelio. No es promover una teoría, sino transmitir el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, es conectar al Espíritu Santo con aquellos que aún no conocen. Asimismo, los que están bajo la influencia del espíritu maligno transmiten su esencia a través de sus mensajes.
Por lo tanto, el hecho de discutir cuestiones teológicas con las personas que se encuentran cautivas bajo ciertas creencias es una lucha espiritual. Como cristianos debemos procurar que el poder del Espíritu Santo sea transmitido por medio de nuestras palabras llenas de su presencia. En hecho, vemos que el rey Agripa, luego de oír el mensaje de salvación por parte de Pablo, reaccionó y dice: un poco más y me convences a hacerme cristiano. Hechos 26-28. Esto se debe a que mediante el mensaje de Pablo, el Espíritu Santo había capturado el corazón del rey. No es posible concebir la fe sin la obra del Espíritu Santo, de manera que es absurdo jugar, comprender y creer en Jesús por medio de la razón. El motivo por el que podemos creer en Jesús sin entender todas las cosas completamente mediante la razón se debe a que el Espíritu Santo evidencia a Jesús en nosotros. En consecuencia, es imposible anunciar el Evangelio sin la obra del Espíritu Santo. Ya sabes, debemos anunciar el Evangelio, pero con el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no agravies al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El sello implica posesión y garantía. El Espíritu Santo nos sella y nos dice: mío eres, hasta el día en que entremos al reino de los cielos. Además nos garantiza de que somos el pueblo de Dios y nos brinda protección. En consecuencia, reconozca, dale la bienvenida y acepte al Espíritu Santo para que pueda producir mucho fruto en la evangelización. Por más que hayamos estudiado y descubierto la verdad, si no contamos con la obra del Espíritu Santo, nuestro mensaje se tornará del alma y no producirá vida en aquellos que lo escuchan. El mundo espiritual se estremece mediante el Espíritu. En caso de que tenga que salir a evangelizar o tenga alguna disputa con algún grupo sectario, es fundamental que esté protegido espiritualmente. Alcanzamos la victoria si tan solo nos dejamos llenar por el Espíritu mediante el ayuno y la oración antes de realizar una labor espiritual. Queridos hermanos, como podemos ver, la visión existe. El mundo espiritual es una realidad. Tú lo ves, tú lo sientes, pero debes nacer de nuevo para que nuestro Señor Jesucristo siempre te ayude y siempre puedas andar en sus caminos y no te desvíes a través de sectas ni a través de movimientos que te van a alejar de Él. Busca la verdad, porque tu razón sabe que la única verdad es Jesús de Nazaret. Tu alma lo sabe y tu espíritu también. No te dejes engañar por sectas ni te dejes engañar por falsas doctrinas que te van a desviar. Hoy quiero orar por ti para que el Señor abra tu entendimiento, abra tus ojos y puedas ver que hay un Dios que todo lo puede y que ese Dios es verdadero, ese Dios es santo y ese Dios es puro. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Eterno, por todo lo que tú haces. Te doy gracias por este día. Yo te pido ahora, Padre Celestial, que tu amor, Señor, inunde el corazón de cada oyente y de cada persona que nos va a ver. Yo te pido, Dios eterno, Señor, que sus ojos espirituales sean abiertos, Señor, para que te reconozcan a ti, Dios eterno, misericordioso Jesús de Nazaret, como el único Dios verdadero, el Hijo del Dios viviente. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que hablases a cada oyente, que los ministres, Padre Celestial, y que hagas una obra en ellos, convenciéndolos, Señor, que sin ti, Padre Celestial, no somos nada. Espíritu de Dios, ministra, incrementa la fe de las personas, incrementa el amor de las personas, incrementa, Padre Celestial, en este momento, Señor. Ahora mismo, Padre, te lo pido, Señor, en este momento la fe de cada persona. Espíritu Santo, háblales, Padre Celestial, para que ellos vean que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, el que murió en la cruz, Padre Celestial, y para que puedan entender, Señor, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Padre Celestial, quita todo velo, Señor, de la mente de las personas,
Quita todo velo, Padre Celestial, para que ellos puedan entender, Señor, que el adversario es solamente una criatura tuya y que fue vencido en la cruz del Calvario y que en ti solamente hay vida eterna, Padre Celestial, hay amor y hay Dios eterno, Señor, el verdadero conocimiento. Espíritu Santo, ministra a los Padres Celestial, rompe cadenas, Dios eterno, te lo pido en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, Padre Celestial, mi alma tiene sed de ti, de tu presencia. Yo te alabo, mi Rey, yo te glorifico, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque estás aquí. Gracias, Dios eterno, misericordioso. Gracias, Señor, porque nos llena. Que tu amor y tu misericordia siempre esté con nosotros y que tu presencia, Señor, sea lo más hermoso. Mi oración es que tus ojos espirituales sean abiertos por el Espíritu Santo, que tu fe sea incrementada y que el Espíritu Santo siempre te guíe, que nunca te apartes de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo y que siempre prediques el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, hermano, que la paz siempre esté contigo y su misericordia siempre te llene. Amén y amén.